En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios, y este es el capítulo 55 del profeta Isaías, ¿verdad? Y el versículo primero inicia, el versículo primero, sí. Visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Ahaz y Ezequías, reyes de Judá. Escuchen cielos, tierra, presta oído que ha hablado el Señor. Hijos crié y eduqué, pero ellos se rebelaron contra mí. Conoce el buey a su amo y el asno el pesebre de su dueño. Pero Israel no conoce, mi pueblo no discierne. Hay nación pecadora, pueblo cargado de culpa, raza de malvados, hijos perversos. Han abandonado al Señor, han despreciado al Señor de Israel, le han dado la espalda. ¿Dónde se les pueden dar más golpes cuando siguen rebelando? Toda la cabeza está dañada, todo el corazón dolido, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él nada sano, heridas, contusiones y llagas supurantes, ni cerradas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y así sigue hablando Isaías, ¿verdad? Dice: escuchen la palabra del Señor, príncipes de Sodoma, presten oído a la ley de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra, ¿qué me importa la multitud de sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de holocaustos de carneros y de grasa de animales cebados, la sangre de novillos. Pues esta revelación que hace el profeta Isaías, muy obviamente hay una parte donde está hablando de nuestro Señor Jesucristo, pero habla de cómo Dios habla de el pueblo hebreo, de su traición, ¿verdad? Del desprecio que le han hecho a él mismo, después a Jesús, ¿verdad? Hijos crié y eduqué, pero ellos se rebelaron contra mí. Y luego hace esta comparación tan terrible. Conoce el buey a su amo y el asno el pesebre de su dueño. Pero Israel no conoce, mi pueblo no discierne. Hay nación pecadora. Qué fuerte. En la historia, nos dicen en la historia de la salvación, que el pueblo hebreo cerró sus oídos a los profetas, ¿verdad? Cuando nosotros escuchamos el libro de Isaías, ¿verdad? Capítulo 55, nos interioriza en la gravedad de los pecados. Y cuando nosotros llegamos a la vida de Jesús y el rechazo que recibe Jesús simplemente por la plenitud que le dan las palabras de Dios. Miren lo que dice en el versículo 11. ¿Qué me importa la multitud de sus sacrificios? Estoy harto de holocaustos y de carneros, de grasa y de animales cebados. ¿Saben por qué? Porque era una verdadera vendimia lo que hacían ellos ya. Imagínense nomás todo el pueblo ir a hacer sacrificios, pero ellos cobrándoles, vendiéndole los animales. Entonces era una cosa increíble los holocaustos que se vivían en Jerusalén. Pero por otro lado, el abandono hacia el amor, la misericordia. Dice en un pasaje, Jesús dice: ustedes no quieren salvarse ni dejan que los demás se salven. Raza de víboras, sepulcros blanqueados. Entonces, lo que sucedió fue algo terrible, tanto como lo que estamos viviendo ahora, no precisamente de la iglesia. La iglesia tiene sus crisis de obispos y de naciones y de errores que cometen.
No, no hablemos de toda la humanidad entera, la infidelidad que está haciendo el hombre en una cosa o en otra cosa. Es terrible lo que estamos viviendo. Que Dios nos ampare, que Dios nos proteja, que Dios nos cuide, que derrame su gracia sobre nosotros, sobre nuestros hijos y nuestros nietos, el mundo que va a quedar cuando nosotros vayamos a este mundo. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos que arrepentirnos y vestirnos de sayal y acostarnos en un costal de ceniza, ¿verdad? Para que el Señor tenga misericordia de nosotros. El Salmo 119 dice, dichosos los de conducta íntegra, los que caminan en la ley del Señor, dichosos los que guardan sus preceptos y le buscan de todo corazón. Qué hermoso es este salmo. Y el versículo 33 dice, enséñame, Señor, el camino de tus decretos y lo seguiré hasta el fin. Dame inteligencia para guardar tu ley y observarla de todo corazón. Encamíname por las sendas de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Inclina mi corazón a tus preceptos y no al provecho injusto. Aparta mis ojos de mirar la vanidad y hazme vivir en tu camino. Confirma a tu siervo tu palabra que conduce a tu temor. Y así sigue el salmo hermoso. Tiene este salmo 176 versículos. Y el versículo 176, bueno, el 174 dice, anhelo tu salvación, Señor, tu ley es mi gozo. Viva mi alma para alabarte, que me socorran tus juicios. Ando errante como oveja perdida. Ven en busca de tu siervo, que no he olvidado tus mandamientos. Gloria a Dios, ¿verdad? Siempre salmos. Este salmo, léanlo todo y medítenlo. Obviamente lo estamos leyendo todo, pero meditarlo profundamente, cómo nos conforta leer tanto amor, tanta corazón contrito, ¿verdad? Del autor de estos salmos, que se habla de Salomón, de David, y hablan en relación a Jesús, pero nos da mucha paz leer los salmos. La primera carta de Santiago dice el versículo primero, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus de la diáspora, saludos. Hermanos míos, consideren una gran alegría de estar cerca por toda clase de pruebas, sabiendo que su fe probada produce la paciencia, pero la paciencia tiene que ejercitarse hasta el final para que sean perfectos e íntegros sin defecto alguno. Entonces la prueba requiere paciencia. Las enseñanzas del apóstol Santiago son muy profundas y nos lleva a meditar, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos las pruebas, las crisis, tenemos que ser pacientes. El Señor está a cargo, el Señor nos va a sacar una enfermedad, un conflicto, una desaveniencia, una incertidumbre, una ausencia de trabajo, tener, como dice San Santiago, una paciencia, confiar en Él. Todos los días hacer nuestro trabajo, es decir, vivir la esperanza, pero por otro lado confiar en el Señor. Si alguno de ustedes carece de sabiduría, que la pida al Señor, pero que la pida con fe, dice. Necesitamos la sabiduría divina, no la humana. La humana nos lleva a equivocarnos. La humana es injusta porque es limitada. Los seres humanos somos limitados. Tenemos un límite. No somos ilimitados. Unos tienen una inteligencia para esto, otros otros para otra cosa. En conjunto somos algo maravilloso. Pero en el individuo también somos maravillosos, obviamente, porque somos portadores y aportadores de el bien de un cuerpo místico, de una sociedad sana.
Entonces aquí dice, pero que hay que pedir con fe lo que pedimos. Con fe, obviamente, tú estás pidiendo sabiduría divina, ¿verdad? Y luego el versículo 9 dice que el hermano de condición humilde se gloría en su exaltación y el rico en su humillación. ¿Qué piensan? Si somos humildes, gloriarnos y exaltarnos, ¿verdad? Pero si somos ricos, humillarnos. En el versículo 13 dice, nadie cuando sea tentado diga es Dios quien me tienta, porque Dios ni es tentado al mal ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia que lo trae y lo seduce. Y eso es cierto, regularmente si ustedes identifican las tentaciones que tienen ustedes y las que yo tengo, es mi concupiscencia, es mis pecados. Hay otros, o sea, nadie poseemos todos los pecados tampoco en el mundo. Podemos tener mucho pecado, pero todo no ser rico en eso, ser pobre, prefiere ser pobre en el pecado, prefiere ser pobre, ilimitado en el pecado. Pero si nosotros analizamos cuáles son nuestras debilidades, vamos a darnos cuenta que somos tentados en esa concupiscencia que tenemos, esa tendencia que tenemos a pecar en ciertas cosas. Después dice la concupiscencia cuando ha concebido, da luz el pecado. Qué interesante, ¿eh? Cuando la concupiscencia se concibe, entonces tiene que dar a luz. ¿Y cuál es lo que da luz? Un pecado. Y una vez consumado, engendra la muerte. Qué sabio San Santiago, ¿verdad? Las palabras que tiene son para meditarlas y degustarlas, guardarlas mucho momento en la mente, ¿verdad? Y después llevarlas al corazón para que nos ayude el Señor. Dice que la concupiscencia concibe, y si concibe, da luz. ¿Y qué dio luz? Pecado. Y cuando hay pecado ya, viene la muerte. Versículo 19, que cada uno sea diligente para escuchar, lento para hablar y lento para la ira. Porque la ira del hombre no hace lo que es justo ante Dios. Por eso, aparten toda inmundicia y todo resto de maldad, y reciban con mansedumbre la palabra sembrada en ustedes. La palabra nos ayuda para la ira. Para ser diligentes, ¿verdad? Pero tienen que ponerla en práctica, no solo escucharla, engañándose a ustedes mismos, porque quien se contenta con oír la palabra, dice. ¿Tú te contentas con oír la palabra? Dice la palabra. Sin ponerla en práctica, es como un hombre que contempla la figura de su rostro en un espejo, se mira, se va e inmediatamente se olvidó cómo era. Otra vez la inteligencia de Santiago. Es la palabra de Dios, si no se pone en práctica, se olvida. Y es como un hombre que se ve al espejo y se va y ya se olvidó cómo es. Bienaventurado al llevarla a la práctica. Pidámosle al Señor que hoy guardemos la palabra en nuestro corazón y inmediatamente la llevemos a la práctica. Que el Señor les bendiga.